Si hablo sin micrófono, ¿se escucha o prefieren que use micrófono? Sí, con micrófono. ¿Con micrófono? Ok. ¿Aló, aló? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y quería realmente agradecer a Federico, a Jean Paul, a la Asociación Transpersonal del Perú, por abrir este espacio de conversación, ¿no? Gracias por tomarse este día y ojalá que las diferentes visiones que han ido desarrollando durante el día se puedan de alguna forma complementar para hacer una buena visión global de la psicología transpersonal. Entonces, tuvimos una muy buena charla de Wilber, que es como un corte, si tú te fijas, bastante longitudinal del desarrollo del ser humano. O sea, como desde niños vamos pasando y nos vamos desarrollando como personas hasta llegar hacia lo transpersonal. Entonces eso es muy bueno porque da un contexto amplio y básicamente valida que el ser humano sí puede crecer muchísimo. Y puede llegar a estados de comprensión, de sabiduría, de compasión, de bondad, de virtud, que van mucho más allá del que normalmente llegamos, ¿no? Y Wilber hace como una síntesis que te permite realmente decir esto es cierto, o sea, hay un crecimiento del ser humano que es asequible bajo ciertas condiciones. Donde yo me voy a centrar es en un enfoque que es más clínico, psiquiátrico, psicológico, es de hecho psicología psiquiátrica. Es la comprensión de los trastornos emocionales desde la investigación clínica de la conciencia. Entonces este es el trabajo que realiza Stan Grof. Y bueno, estuvieron 1 hora y media viendo Stan hablando de la arquitectura y la psicopatología, un tema súper interesante, ¿no? Entonces yo no me voy a detener demasiado en esa parte, sino que quisiera un poco contextualizar el trabajo grofiano. Entonces, como tenemos poco tiempo, me gustaría hacer algunas reflexiones en base al trabajo de Stan en general, investigación moderna de la conciencia, la aplicación terapéutica clínica de estados increíbles de conciencia, extraordinarios de conciencia, fascinantes de conciencia, que en realidad no son alterados, no son realmente estados exquisitos, estados holotrópicos, que nos llevan hacia una totalidad. Entonces en un momento hablaron cómo estos estados, cómo ciertas herramientas como el telescopio, el microscopio, nos permiten ver realidades que están ahí, pero no las podemos ver por el método, ¿no? Entonces cuando el método se amplía, la realidad se puede ver mucho más claro. Y los estados ampliados de conciencia literalmente son para la psicología y la psiquiatría lo que el telescopio es para la astronomía o el microscopio para la biología. Y cuando ese telescopio, ese microscopio se pone en la mente humana, te permite entender la psiquis de una forma radicalmente nueva. Entonces, para que sea psicología transpersonal, tiene que mantenerse dentro de la línea de investigación de toda la ciencia, la disciplina que es la psicología. Uno no puede tirar todo por la ventana y decir, bueno, ahora parte como de cero, porque hay mucha investigación. Entonces, cualquier adelanto tiene que partir desde donde está el conocimiento y llevarlo más allá. Y esta investigación clínica realmente hace eso. Nos permite partir desde un modelo que es básicamente freudiano, biográfico, que cree que la psiquis humana parte en blanco y lo más importante es lo que ocurre en la biografía, que eso es cierto, hay mucho peso emocional en nuestra historia biográfica, en nuestra infancia, etc. Sin embargo, revela que eso no es todo, que por debajo de la biografía está todo un nivel perinatal del inconsciente humano, donde está registrada la gestación y el nacimiento de una forma tremendamente clara y que deja pozos emocionales que nutren los diferentes síntomas que configuran las psicopatologías. Entonces le suma a la visión un nivel muy concreto, muy real. Esto no es filosofía, es investigación clínica, ¿no? Entonces muestra que prácticamente todo ser humano puede acceder a estos niveles de inconsciente que sostienen gran parte de la neurosis, de la psicosis, de las angustias, diferentes síntomas, ¿no? Y no solo eso, sino que muestra que también, más allá de eso, el ser humano tiene en sí mismo un reflejo de toda la existencia. Comprueba de cierta forma el trabajo de Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo o el inconsciente transpersonal. Entonces lo que voy a hacer es un poco tratar de describirles el trabajo de Stan, cómo llega a esto y qué es lo que nos revela en cuanto a la psicodinámica del inconsciente, el mapa de la conciencia, pero también a la psicodinámica profunda. O sea, cuáles son los movimientos que... Porque ahora vimos, por ejemplo, el mapa de Wilber, que muestra un camino muy interesante. Pero ¿cómo lo camino? No, una cosa es ver el mapa, pero ¿cómo logro llegar más allá de mi neurosis? ¿Cómo sano los tremendos problemas emocionales que tenemos, los bloqueos
energéticos, cognitivos, emocionales, somáticos. ¿Cómo hago para poder lidiar con eso y llevar mi estado experiencial hacia un nivel transpersonal? Y lo que yo he visto es que hacer ese proceso sin estado de conciencia es sumamente difícil. O requiere un camino espiritual propiamente tal, y estoy hablando, no sé, budismo tántrico, sufismo, yoga de verdad, a través de años de práctica, que te va haciendo lo que tú decías, como el cultivo, el cultivar estados más permanentes. Pero cuando llegamos a la psiquiatría, eso no ayuda mucho, porque llega una persona con un ataque de pánico, con una depresión, con dolores, bloqueos psicosomáticos bien concretos. Y no le sirve que yo le dé un mapa y le diga, no, hay niveles hermosos, sino que quiere liberarse de eso. Entonces lo más importante para mi gusto de este modelo es la parte práctica. Por un lado tiene una visión más profunda, más completa y más acabada del psiquismo humano, pero lo interesante es que te permite generar herramientas terapéuticas, formas terapéuticas mucho más efectivas que conversar, que es lo que la mayoría de la psicología hace. Entonces hoy en día, la situación de la psicología-psiquiatría, por un lado tienes mucha psicología que particularmente para los problemas más graves, síntomas más intensos, no funciona. Y como no funciona, te mandan al psiquiatra, porque el método de conversar no alivia angustias, asfixias, diferentes bloqueos en los sistemas. No sirve que yo te explique, no es que faltó un insight, que no te diste cuenta de algo. Es un estancamiento energético del cuerpo que necesita ser movilizado. Entonces, como respuesta a eso, los estados holotrópicos te permiten trabajar muchas veces en horas en vez de años temáticas. Horas intensas, ya sesiones, 1, 3, 5, 10, 15 sesiones, pero no son años de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, te abre la posibilidad de curar el inconsciente, lo que te hablaba recién de la sombra, liberar traumas, experiencias no digeridas, problemas emocionales irresueltos, por un lado, de una forma muy efectiva, y también te abre el tesoro de tu alma, de tu corazón, de tu inconsciente, tu supraconsciente, de tu propia... Finalmente, como dice el budismo, somos todos budas, en el olvido, no nos damos cuenta. Y para darnos cuenta, necesitamos un método que nos lleve a lo más profundo de nuestra alma, nuestro corazón y nuestro ser. Y ese método se llama un estado holotrópico de conciencia. Entonces es muy lindo poder hablar de esto en Perú, porque acá realmente hay mucho trabajo en estado expandido de conciencia que viene de las culturas hace siglos y siglos y siglos. Y si tú ves toda América, del norte, centro, sur, la forma que encontraron para sanarse, para abrir el alma, para sanarla, para entenderla, para curarse, fueron los estados holotrópicos, que son el corazón del chamanismo, ¿no? El chamanismo básicamente, el elemento más importante común es que induce un estado extraordinario de conciencia, un estado holotrópico. Ese estado holotrópico moviliza la capacidad autorregenerativa de la psiquis y genera una experiencia de transformación. Entonces el chamanismo está presente en todo el mundo y el elemento común es que descubrieron que existen formas para abrir el mundo interior y generar un proceso psicointegrativo. Y esa es la esencia del chamanismo. Entonces lo que voy a estar hablando ahora, novedoso no es, porque venimos trabajando con estados ampliados de conciencia miles de años antes del psicoanálisis, del cognitivo-conductual. No es novedoso. Lo que sí es novedoso es que vamos a hablar hoy en día de estos estados en términos psicológicos, clínicos, psicodinámicos, lo que nos permite integrarlo a la cultura moderna, que realmente lo necesita. Y entonces, por un lado, la parte como, yo diría, humanitaria, de cómo sanar, cómo ayudar mejor a alguien, qué es lo mejor que le puedo ofrecer para que ese síntoma se acabe, que se medique, años de terapia verbal o una experiencia profunda de transformación. Ciertamente uno primero debería tratar un acercamiento causal, que llegue a la causa del problema y la resuelva. En psiquiatría y medicina es lo mismo. Primero, quieres ver por qué se produce la fiebre, antes de frenarla, ¿no? Porque tal vez la causa es una infección, y tiene hepatitis, tiene una muela, no sé. Hay que ver primero la causa, y resuelvo la causa, la resuelvo, y deja de aparecer la fiebre. Entonces, la causa de los síntomas está interno en el inconsciente profundo. Y si uno puede procesar ese material, desaparece el síntoma. Eso es lo óptimo. Esto es como llevar a otro mecánico que arregle lo que hay que arreglar. Solamente tapar el síntoma es lo que está haciendo actualmente la psiquiatría. La psiquiatría hoy en día ya no es terapéutica, es solamente paliativa. Y paliativo implica creer que no hay nada que hacer. Y la verdad es que sí hay mucho que hacer. Porque la mayoría de los síntomas tienen causas muy concretas, biográficas,
perinatales y transpersonales. Entonces la unión entre estos estados ampliados de conciencia, cómo es que llegan a la psicología o psiquiatría, en este sentido es a través del trabajo de Grof, en buena forma, ¿no? Que el año 1954, ¿conocen la historia de Grof? ¿No sé si que la repita o la conocen más o menos? ¿No tanto? Ok. Él es médico, psiquiatra checo, psicoanalista, y estaba estudiando psiquiatría, terminando sus especializaciones en Checoslovaquia comunista, con una visión sumamente pragmática, bajo ocupación rusa, y estaban haciendo investigación clínica psiquiátrica, realmente tratando de entender la psiquis humana. Y estaban haciendo un montón de test, baterías, programas, intervenciones, y haciendo estudios comparativos, también con ciertos compuestos, viendo cómo funcionaban en psicoterapia. Y habían avanzado mucho en diferentes líneas, y un día les llega desde la Sandoz, Suiza, una muestra de un nuevo compuesto, que era el LSD-25, que dentro de los telescopios o microscopios es uno realmente extraordinario, porque tiene un lente muy claro, muy limpio, que te permite de cierta forma bajar los mecanismos de defensa temporalmente y acceder muy directamente a lo que está debajo en el inconsciente generando el problema. Entonces empiezan a hacer primero psicoanálisis con dosis relativamente bajas de LSD. Entonces el LSD abre el inconsciente y permite que haya mucha más integración entre el consciente y el inconsciente. Una comunicación entre el ego y el self en términos junguianos. Esto sería autodescubrimiento, es curación, podría ser el mundo interior y procesar aquello que esté resuelto, que es la base realmente de la curación. Es un paso que permite modificar la sensación interna, como el felt sense, la sensación energética, de una forma muy efectiva. Entonces cuando ya, si la pena, por ejemplo, digamos que el síntoma es pena, estoy triste porque habría que ver, perdí un hermano, un hijo, un padre, un ser querido, ¿no? Varias situaciones de ese tipo, y en el inconsciente queda mucho dolor no procesado y queda dando vuelta ahí, ¿no? Y siento que en la vida cotidiana, en la conciencia común, ando como medio triste, siento que estoy apretado, ¿no? Y eso refleja que hay material de pena tratando de pasar al consciente. El inconsciente trata de sanarse igual que el cuerpo. Si hay una herida, trata de botar y sanar. El inconsciente es lo mismo. Si hay un tema irresuelto, un dolor, una angustia, un bloqueo, trata de hacer lo inconsciente consciente para tratar de simplificarlo. Entonces el inconsciente está todo el tiempo en ese proceso, trayendo material a la conciencia, pero es material usualmente dificultoso. Angustia, dolor, incomodidad, bloqueos corporales. ¿Y qué es lo que hace uno? Prender el televisor, tomarse una cerveza, llamar a un amigo, ¿no? No nos damos el tiempo para estar con eso. Entonces lo que hace un estado holotrópico es potenciar ese proceso, energizar en el inconsciente, bajar los mecanismos de defensa y permitir que eso se vuelva pleno en la conciencia, que se cierre la gestalt, que la cantidad de pena que hay se haga igual a la pena que se puede liberar. Cuando lloro la última lágrima de la pérdida, de esa pérdida, realmente es la última lágrima que existe. Esto no implica que no siempre voy a recordar al ser querido con cariño, pero ya no lo ando trayendo conmigo todo el tiempo, que es la diferencia entre un trauma o una experiencia que ya está digerida. Entonces Stan Grof empieza desde bastante joven a acompañar a pacientes en psicoanálisis catalizado con LSD. Esto se llama terapia psicolítica. Y hacían sesiones que iban hasta las 20 sesiones. Entonces en esas sesiones la gente les contaba, o sea, en esta sesión trabajé, no sé, mi segunda separación, algo reciente pero doloroso, como que lo integraban, por ejemplo. Próxima sesión trabajaba algo más cuando estaba estudiando, tuve unos problemas, dificultades, algún abuso, algo, poco más temprano, trabajaba, elaboraba. Tercera sesión infantil, por ejemplo, ¿no? Cosas que le habían pasado en la niñez, problemas con los padres, cosas muy psicoanalíticas, que han sido descritas en la psicología como potencialmente traumantes, experiencias que no se digieren y que terminan creando dificultad, ¿no? Y después más temprano, y de pronto, sin que le ocurriera a los investigadores, empezaban a revivir su propio nacimiento o espacios prenatales en el útero, ¿no? Pero no filosóficamente, sino que se pone hasta físico, sensación de cabeza grande, cuerpo chico, flotando, o dolores, posiciones, realmente reeditándose en vivo y en directo
En un proceso regresivo, el material perinatal, que deja una huella en el inconsciente que es más grave de lo que tiende a creer la psicología. O sea, perder luego el pecho, una separación emocional, eso es como un octavo inferior de perder el vientre, de perder la conexión con la totalidad. Entonces, a nivel biográfico del inconsciente se dan cuenta que hay dos tipos de traumas principales. Y esto ya se sabe también en psicoanálisis, no son traumas por acción o por omisión. O se dice comisión o omisión. Entonces, como decía, un trauma es una experiencia que cuando ocurrió no la pudiste digerir, que es tan dolorosa, tan fuerte, que necesita ir digiriéndose en cómodas cuotas. Y tenemos maravillosos mecanismos de defensa que permiten que eso sea así. Si no estás preparado, va viniendo, queda como debajo de la alfombra y te va saliendo en cómodas cuotas. Entonces, todo tipo de trauma por violencia emocional, física, verbal, sexual, deja una experiencia no digerida que deja como un pozo experiencial que sustenta sensaciones, emociones, lo que se llama síntomas, que construyen patologías. Entonces, esto a nivel biográfico prueba, como de laboratorio, que sí, que hay muchas cosas que dice el psicoanálisis que son totalmente ciertas. De hecho, un ser humano puede tener traumas en prácticamente todos los diferentes niveles que diferentes autores han planteado. Pero a cada uno le aprieta el zapato exactamente donde le aprieta. Entonces, esto realmente refleja tu propia historia vital. No es una plantilla única para todos, sino que depende de cómo te tocó a ti atravesar tu biografía. Y además de eso hay experiencias que tienen que ver con carencias, síntomas por omisión. Entonces un ser humano, de hecho un mamífero, necesita afecto, ¿no? Desde que nace, cómo te toman, cómo te dan pecho, cómo te miran, en qué clima emocional. Y luego cuando vas creciendo, el contacto físico, que te miren, que te digan, te queremos, te querés como bienvenidos a la familia, somos locos raros, pero te queremos, ¿no? Y esa cosa como de sentirte valorado, querer un ser adecuado, ¿no? A veces cuesta bastante conseguirlo en muchas familias. Entonces, esa falta de contención, de amor, en pocas palabras, deja otro tipo de huellas, con la sensación de que hay algo en mí. Si mamá no me da un abrazo ni para el cumpleaños, debe ser que soy medio algo, ¿no? Si papá se fue, etc. Y deja otro tipo de huellas, una sensación de, a veces como de falta de contención. Entonces, lo lindo es que en estados holotrópicos de conciencia se puede trabajar los dos tipos de trauma. El estado ordinario actúa casi como un radar que al bajar los niveles, los mecanismos de defensa, permite que aquello que tenga más catexis, más carga psíquica, se vuelva consciente espontáneamente. Entonces el que elige es el organismo mismo, es la inteligencia autorregeneradora de la psiquis. No es el terapeuta y su gran intelecto y su super teoría, sino que es el sistema mismo que genera un proceso terapéutico en sus propios parámetros y dentro de sus propios límites también. Por lo cual no te lleva más allá de donde te puede llevar, te trae en cómodas cuotas, de cierta forma. Y entonces puedes mucho más rápido procesar material traumático a nivel biográfico que conversándolo, y te ahorra mucho tiempo. O sea, el sistema simplifica su propio funcionamiento de una forma muy efectiva, donde hay que hacer muy poca intervención externa, esto es un viaje vertical profundo, de uno con uno, la profundidad de tu ser es donde se curte eso. Y cuando hay temas de carencias, de falta de contención, se puede ofrecer contacto físico y en un estado regresivo es posible como rellenar ese vacío y la persona tiene una experiencia correctiva a un nivel muy profundo. Entonces, por eso en la respiración holotrópica, la psicodélica, puede haber contacto físico también. El psicoanálisis, el psicoanalista con suerte te da la mano, probablemente ni siquiera, ¿no? Acá podemos tocarnos la mano, un abrazo, pero esto ocurre en un lugar abierto, donde no hay, también con una ética muy fina, ¿no? Donde no hay espacio para transgredir nada. Pero puede ser muy curador también. Entonces, a nivel biográfico se aceleran muchos mecanismos terapéuticos, se profundizan y hay algunos novedosos que surgen. Y en este nivel, tal vez novedoso de Grof es que se da cuenta que mucha gente revivía traumas físicos, operaciones, accidentes, y que esas energías que habían quedado ahí nutrían ciertos síntomas que colaboraban a ciertas patologías. Esto puede ir mostrando a Miguel, te dejo ahí de libre discreción. Entonces, como decía, si esto fuera todo, habría formas más interesantes para trabajar a nivel biográfico. Pero como les decía, lo que muestra esta investigación clínica acompaña a cerca de 4.000 personas en estado holotrópico de conciencia individualmente,
Cada sesión mínima hay que acompañarla como 7 horas. Y después pasa de terapia psicolítica, que es con dosis equivalentes como un papel de hoy en día, cerca de 100 gamas o mics, ¿no? Y luego la sube, terapia psicodélica, que es lo que desarrolla, 350 a 500 usualmente, que ya es una dosis heroica. O sea, eso es ya como un... ahí se parece mucho más que una sesión psicoanalítica asistida, se vuelve como un proceso chamánico de tomo y lomo, de muerte y renacimiento, pero al hueso. Realmente, muerte y renacimiento en esas dosis LSD es el compuesto más potente, probablemente hace unos procesos que te van a llevar directamente a lo biográfico, perinatal, transpersonal, de primera mano. Y por lo potente que es también, por la cantidad de material que se puede procesar, permite que a veces se puedan curar dolores crónicos, problemas emocionales graves, severos, a veces en una o en unas pocas sesiones, lo que es increíble. La posibilidad de que eso ocurra vale la pena, uno puede asegurar, pero lo que muestra es que se puede llegar a trabajar mucho más allá de lo que llega a la palabra verbal. O sea, el límite de la conversación es bajito, por lo cual inmediatamente te vas al psiquiatra. Esto es un punto medio que te permite trabajar síntomas graves, problemas importantes, experiencialmente sin tener que medicar. Entonces lo que dice Stan, cualquier persona que tenga un problema emocional, primero debería probar esto. Y si no funciona, medícate. Pero es bueno saber que ese problema puede ser un peldaño en un camino de transformación, que detrás de ese síntoma realmente hay un proceso de desarrollo psicoespiritual estancado. Y si tú movilizas esa energía, te va a llevar a un proceso de crecimiento que es el desarrollo del ser que venimos viendo en la conferencia anterior. Cuando tú vas desbloqueando los bloqueos psicológicos, emocionales, cognitivos, se va abriendo la identidad y va amaneciendo, despertando la flor del tesoro del ser espiritual, sagrado y cósmico que eres, ¿no? Y que no nos damos cuenta. Entonces, por eso la parte experiencial, esto no es por juntar experiencias, sino que la sanación, la curación, es una experiencia en sí misma y tiene momentos muy importantes en el camino. Y en los caminos que yo he visto, los estados holotrópicos son como cimas de ese camino que te aceleran, te profundizan, te mueven en cierta dirección. Despiertan preguntas que te llevan a caminos, a métodos, a estudios, a formaciones. Entonces tiene un valor tremendo en sí mismo. Creo que son un tesoro para la humanidad estos estados ordinarios de conciencia. Entonces traerlos de vuelta a la psicología es un paso muy importante porque sube el techo y acelera mucho los procesos también. Entonces, como decía, cuando era con dosis bajas, más pronto que tarde empezaban a revivir el nacimiento. Y si es con dosis altas, desde la primera vez sin problema, podría ir llegando ya a tu nacimiento porque tiene un peso extraordinario. Es difícil creer que en nuestra psiquis aún no hemos terminado de nacer, que hay aspectos de tu gestación, de tu nacimiento, que contribuyen a cómo tú sientes el medio ambiente, tu relación de pareja, cómo ves la política, cómo crees que está el mundo, y que eso en realidad es una visión que está pasando a través de todo nuestro inconsciente. Estamos viendo el mundo a través de un lente, y ese lente está teñido con nuestro mundo interior, biográfico, mental, transpersonal. Entonces la forma de cambiar el mundo es cambiar es cambiar el lente, es sanarnos, es poder, la parte de limpieza que decías recién, ¿no? Es poder limpiar bastante, porque lo espiritual ya está, ya eres un Buda y eres un ser espiritual. El problema es que no nos damos cuenta porque tenemos muchas capas de... en un ser como ignorancia, en el sentido de que no hemos reconocido nuestra verdadera naturaleza. Ese ser sagrado que cada uno es, como digo, un verdadero Buda, un Atman, ¿no? Un ser cósmico, espiritual, un samsari, un caminante del espacio-tiempo. Y creemos que somos ahí una cosa mucho más chica, mucho más fea, mucho más... No somos tan feitas, somos más lindas, ¿no? Y de verdad, por sostener la grandeza, la magnitud de la belleza del alma humana es algo que vale la pena. Y es un misterio inconmensurable, no puedes explicarlo, pero estas experiencias te permiten acercarte a la belleza de tu propio ser, y eso es una gran cosa. Entonces no solo eso, la gente revivía cosas del nacimiento, y esto no es tan extraño. De hecho, Freud en un momento había dicho que la ansiedad podía relacionarse con el parto. Después Otto Rank, en 1929, escribe el libro El trauma del nacimiento, donde básicamente prueba que el nacimiento deja huellas indelebles en la psiquis que se reflejan en muchos aspectos.
Sin embargo, la visión que tenía Rank de nacimiento, cuando le pones el telescopio al inconsciente, te das cuenta que la cantidad de energía que está acá es mucho más densa, más potente de lo que nunca había soñado Rank. O sea que atravesar la puertecita de la separación es más duro de lo que habían pensado. Entonces habla de 4 matrices prenatales, ¿puedo poner por la 1 también? Sí, voy a poner. Y es matriz prenatal básica porque deja como un prototipo, un molde, una experiencia que tiende a repetirse. Por eso es una matriz. Entonces Freud pensaba que el ser humano nacía como una tabla rasa, un pizarrón en blanco. Lo que estamos diciendo acá es que no, que el pizarrón ya viene profundamente teñido de acuerdo a cómo fue la gestación y a cómo fue el nacimiento, sin considerar aún todos los aspectos transpersonales que ya le dan una coloración bien específica al alma. Finalmente, el día del nacimiento es el día de tu carta astral, que no es coincidencia, que ese día es tan importante que como está el cielo, o sea, desde ahí leen toda tu vida. No es coincidencia que sea el nacimiento, porque el nacimiento imprime en la psiquis de cierta forma energías mucho más vastas, como mencionaba al final de la charla, ¿no? Y pasa por 4 matrices. La primera matriz tiene que ver con la gestación, y si es que las condiciones son favorables, es fabuloso, es exquisito, es estar fundido en la beatitud del cuerpo de una buena madre, un buen útero, y las sensaciones de placer, de gozo, de comunión, de disolución con el cuerpo relajado, la mente abierta, como samádica, yógica, exquisita, más como cósmica, oceánica, apolínea le dice, ¿no? Como interestelar, de la conciencia vasta, abierta, relajada, una con el todo. Y esa matriz 1 llega de conciencia cósmica absoluta, vacío metacósmico, ya lo más abstracto y abierto, cósmico, conciencia Shiva, hacia acá, en todas las experiencias de unión y participación, desde lo biológico a lo químico, a lo cultural, a lo relacional, toda la disolución del ser armoniosamente con algo mayor. Entonces es todo un rango que tiene en el centro de la gestación, que tiene esa cualidad, se abre lo transpersonal a una variedad infinita de experiencias con esa misma cualidad, o sea, naturaleza en su mejor momento, que te cuida, te nutre, te sostiene, te apapacha, como dicen acá, ¿no? O sea, esta es la diosa benévola, amorosa, Gaia, Shakti, ese tipo de energía, ¿no? Y nos conecta con todas las experiencias transpersonales de esa gama, y si se abren experiencias biográficas, te va a conectar con experiencias de gran placer, rica sensación familiar, buen trato filial, buena relación con la madre, buen pecho. Es como un canal que atraviesa todo el inconsciente y se nutre o te conecta con ese rango de la vida. Cuando ves el mundo desde una matriz 1, es obvio que el mundo es un paraíso, que es sagrado, que estar vivo es un regalo, que todos somos hermanos, ¿no? Y que este mundo es nuestro hogar, que la Vía Láctea es mi casa y la agradezco profundamente. Y es obvio que eso es así, ¿no? El que diga que el mundo no es como que no puede razonar, porque desde ese lente, qué belleza que es el mundo. Me siento contenido en casa, todos relacionamos bien, ¿no? Hay como una relación muy sinergética con la vida, muy amorosa, muy fluida. Y también existen ciertos problemas en la matriz 1, que es cuando han habido intentos de aborto, ciertas enfermedades, problemas circulatorios, mal clima emocional, un niño que realmente no es deseado, alcoholismo, drogadicción, etc. Entonces ese espacio sagrado, beatífico, por momentos se vuelve muy, muy aterrador, y esa perturbación llega a través de cambios químicos, y el bebé se siente amenazado por fuerzas medias inespecíficas, difíciles de apuntar, fantasmas, entidades, algo que te está tratando de atacar y envenenar, ¿no? Entonces, existe la psique, decía que la psique todo el tiempo se quiere sanar, entonces se llama la compulsión a la repetición, en el sentido de que si hay algo que no está resuelto, uno sin darse cuenta lo reelabora nuevamente. Entonces, si es que el trauma está ahí y viene de esa sensación de asfixia, de estar siendo intoxicado en el vientre, una persona con un trastorno psicótico que viene de ahí, llega a su casa, se siente, de pronto siente que se está como siendo envenenado profundamente, ¿no? Y eso, la sensación es real, sin embargo nada está ocurriendo en la realidad, y genera un delirio. Dice, el vecino me está metiendo gas por el enchufe
porque me quiere hacer no sé qué, genera un delirio. El delirio tiene una base muy concreta, que es la experiencia de un recuerdo que se está procesando y que genera esa sensación. Entonces están de esos 4.000 casos, había 200 y tantas personas muriendo de cáncer, muchos pacientes psiquiátricos que el grueso, muchos médicos, filósofos, enfermeras, psicólogos, voluntarios, etc., ¿no? Y en fin, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener esto y hasta que tú lo ves es muy difícil darse cuenta que miedos, angustias, sensaciones, temas relacionales vienen desde esta dimensión. Esa es la matriz 1 en pocas palabras. Después la segunda matriz tiene que ver cuando empieza a colapsar la gestación y comienza el parto. Entonces hay contracciones mecánicas que empujan hacia abajo, hacia afuera. El influjo de oxígeno se ve perturbado por las contracciones, a la misma vez que la alimentación. Se está colapsando el vientre, porque el bebé, en vez de decir la uno, es uno con la luz, con el amor, cerca de Dios y del cielo. La segunda sería como el infierno, lejos de todo, solo, con miedo, angustia, estar apretado, una sensación de gran incomodidad. Y como el disco duro viene virgen, esta es una de las primeras experiencias que queda registrada en el psiquismo. Entonces queda ahí como a la base de todos los archivos, de cierta forma. La primera es neptuniana, esta segunda es saturnina, el límite, la constricción, la carencia, el tiempo, en el sentido del apriete, ¿no? Y es un proceso de muerte al nacimiento todo esto, porque es la muerte de un estado acuático, simbiótico, y el comienzo de un estado aeróbico, independiente, donde comes y excretas, ¿no? Entonces hay cambios biológicos, físicos muy importantes, además de psicológicos, un momento realmente importante. Entonces la segunda matriz deja ya una sensación de que el mundo, el vientre, me está castigando y no hay nada que yo pueda hacer. Entonces la posición es de víctima. Entonces recién el castigo del canal de parto, no hay teléfono, no hay cerveza, no hay nada, ¿no? Entonces estoy ahí en la posición de víctima. Entonces esa sensación de sufrimiento, de incomodidad, de limitación, de desconexión, ya deja un registro. Si después en mi vida me toca poco cariño, poco afecto, abandonos, maltratos, ¿no? Todo eso ya tiene un referente de sufrimiento, dolor, de incomodidad, y pasa a ser capas extras, empieza a cargarle la mata, ¿entiendes? A cargarle la mata al árbol con más temáticas de lo mismo. Entonces yo no solo tengo esa incomodidad, sino toda la incomodidad biográfica similar por encima. Cuando un tema biográfico, o sea, perinatal potente, se superpone con experiencias biográficas, genera suficiente catexis para que eso empiece a pasar a la conciencia ordinaria como un síntoma. Si la misma matriz 2 difícil, tienes la suerte que te toque buen pecho, buena familia, cariño, apoyo y una vida más amorosa, eso de cierta forma amortigua el trauma del nacimiento. Entonces lo va como suavizando. Entonces es una vida difícil más un nacimiento complejo, con una cartita astral, energías más o menos difíciles. Cuando eso se junta, seguro que vamos a ver probablemente problemas emocionales o psiquiátricos más o menos severos. Después la tercera matriz prenatal, y ahora es que es muy rápido, porque esto da para temas para muchas horas hablar de cada una, ¿no? Pero así como una cascarita de nuez. La tercera matriz prenatal comparte mucho con la segunda, porque le da sigue incómodo, sigue en sensación de sufrimiento, de desconexión con el medio, de incomodidad. Y la tercera matriz, el bebé se encaja en el canal de parto y empieza a luchar por nacer. Porque tiene dos posibilidades, o lucha o se muere, ¿no? Tiene que pasar por un hoyo que es más chico que su cabeza, y eso implica una lucha titánica, una fuerza, se produce una rabia biológica que hace que el bebé luche con toda su fuerza. Tanta fuerza que a veces se llegan a excretar, se hacen cacas. El meconio viene de que nacen morados, se le deforma la cabeza, o sea, es una fuerza no menor la que tiene que hacer el bebé para nacer. Genera una rabia, una angustia, una violencia que deja huellas también en el psiquismo, hace conexiones incluso que despierta energías al mismo tiempo sexuales. La asfixia, la violencia, la agresión, la rabia se une con la energía sexual. Entonces es por eso que podemos entender la vinculación experiencial, particularmente en psicopatología sexual, de estas diferentes temáticas: asfixia, agresión, autoagresión, escatología, en el sentido de muerte, pero también en el sentido de orina, caca, sangre. ¿Por qué poner el acto sexual, tener que involucrar todos estos aspectos para lograr liberación?
porque alguien necesita reeditar ese tipo de experiencia, poder sentir una cierta liberación. Entonces, pacientes con trastornos sexuales severos, que son propios de la tercera matriz perinatal, la segunda es típica de las depresiones en general, depresiones endógenas, visión existencial del mundo. La tercera es más de trastornos más como sadomasoquistas en la dimensión sexual, porque hay agresión y también autoagresión, que es la reedición del castigo del canal de parto. Entonces, estos son síntomas importantes en la psiquiatría, pacientes que se autoagreden, se golpean. La segunda es depresión inhibida, no tengo ganas de hacer nada, no me llamen, quiero hacer un hoyo, hundirme y que me tapen, ¿no? La tercera es depresión agitada, rompo la ropa, me pego, giro en el suelo, es otra forma de manifestación de la depresión. Cualquiera de los dos casos, la 2 y la 3, son las que usualmente sostienen más dificultad dentro del psiquismo, son los aspectos difíciles biográficos, la segunda y tercera matriz con todas sus emociones complejas, y hay una tóxica también, y los aspectos más difíciles del inconsciente colectivo son lo que sostiene gran parte de los síntomas que configuran los diferentes trastornos emocionales, que fue lo que vieron con Stan, ¿no? Y finalmente la cuarta matriz perinatal, que ya es cuando el bebé no está luchando por nacer como en la tercera, sino que es nacimiento propiamente tal. Atraviesa el canal, se corta el cordón y ocurre una muerte literalmente y el nacimiento literalmente. Esto no es solo un proceso físico, sino que tiene dimensiones filosóficas, espirituales, físicas, ¿no? Y cuando se completa ese proceso de nacimiento, la persona se siente, vuelve a una conexión similar a la matriz 1, pero ya quedó todo el ejercicio de nacimiento impregnado en la psiquis. Si tú ves un bebé recién nacido, está muy parecido como estaba dentro del útero. Está ahí casi chupándose el dedo en posición fetal, ¿no? Casi se le olvidó lo que le costó nacer. Vuelve a ese sentido como de comunión. Esto es lo que quiere decir como está contenido en la gran madre, ¿no? Su propio inconsciente, los cuidados del cuidador primario. Y de ahí empieza la semilla del ego que vimos desarrollarse acá, que tú explicaste muy bien, ¿no? Entonces es el nivel perinatal del inconsciente, las matrices perinatales básicas, que son muy importantes, porque mientras el proceso terapéutico no llegue acá, hay muchos síntomas que no van a ceder. Asfixia, dolores en la cabeza, dolores crónicos, problemas emocionales, depresiones, angustias, prácticamente si tomas el DSM-4R, todos los trastornos emocionales, o casi todos, pueden ser tratados holotrópicamente. Y hay un par que no dan por temas más técnicos, que es que, por ejemplo, una esquizofrenia con mucha paranoia no puede generar un vínculo terapéutico, esa persona lamentablemente no es un buen candidato. Y en bipolaridad intensa, por el tema de la manía, tampoco tiene que ser en un contexto más bien internado, y es mucho más difícil. Para el resto de todos los problemas emocionales, es bastante recomendable tratar de probar esto. Y si no funciona, como les digo, mediquémonos. Entonces, finalmente, además de todo esto, estas matrices perinatales actúan como puertas de ingreso al inconsciente colectivo, al inconsciente transpersonal. Entonces, es diferente entrar al inconsciente a la memoria de la humanidad. Pensemos que la psiquis es como un registro cósmico, un microcosmos que de alguna forma contiene el reflejo de todo el macrocosmos, al menos en información. Entonces, si yo entro del placer de la matriz 1 y la fusión gustosa con el todo, lo que va a aparecer son diosas, paraísos, budas, Jesús y Marías, pero en su mejor momento, ¿no? Y seres que te generan esa contención, placer, comunicación, la naturaleza en su mejor momento, como les digo, nutritiva, abundante, Gaia, todos los arquetipos que representan ese tipo de experiencias, ciudades de luz, paraísos, reinos celestiales, donde todo está exquisitamente bien puesto, donde te sientes muy placentero de placenta. Bien, si entras en la segunda matriz perinatal inconsciente colectivo, si el sufrimiento del nacimiento se pone muy intenso, de pronto nos conecta con el sufrimiento at large, con el sufrimiento de todas las especies, de la madre tierra, de todos los torturados, de las mujeres, etc. Está como mi gozo personal se puede volver universal, el sufrimiento también me conecta con el canal de conexión del sufrimiento de la madre tierra, que es bastante vasto también.
Entonces este sufrimiento se procesa en términos biográficos, perinatales y transpersonales. Y lo interesante es que hay mecanismos de curación específicos, biográficos, perinatales y transpersonales. Después de tercera matriz, en esa lucha titánica, en esa pelea por nacer, te conectas con luchas históricas, guerras y problemas que generan como ese choque, esas peleas, como las imágenes que surgen son como de encuentros titánicos, de luchas, de confrontaciones que van desde el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, batallas colosales, encuentros, peleas con animales salvajes, algo que refleje esa lucha del canal de parto. Y si esto te comunica la matriz 3 con aspectos biográficos, probablemente te vas a conectar con abusos, maltratos, violencia, agresividad, agresión, que es lo mismo pero a nivel biográfico. ¿Me explico más o menos? Y desde la cuarta matriz, procesos de muerte al nacimiento, y también te van a conectar con situaciones biográficas similares, como salvarse de alguna dificultad, de una forma así como súbita, o en lo transpersonal también con experiencias de muerte al nacimiento y con dioses de muerte al nacimiento, etc. Entonces, es muy interesante porque en la parte transpersonal nos encontramos que cuando se corta el polo egoico y nos abrimos a la conciencia más cósmica de nuestro propio ser, tenemos un registro de todo lo que ha ocurrido, al parecer, en toda la humanidad. O sea, esto que hace Stan se llama la investigación moderna de la conciencia. Investiga la conciencia, que es el fundamento del ser humano, como el plano más básico. Y lo que muestra es que la conciencia no es algo que genera el cerebro, sino que es algo que está realmente en la base de la realidad misma. Que la conciencia y la materia son dos cosas que vienen unidas desde siempre. Que la conciencia del ser humano, tu inteligencia, está, como bien dice Stan, rasgada de una conciencia mayor, que es una conciencia universal. Esto se llama como Shiva, o el gran espíritu, es también Brahman, es Krishna. Es la conciencia universal bailando en todas las formas de la existencia. Y nosotros somos una forma más. Entonces participamos de esta conciencia universal que nos vincula por fuera, pero también por dentro, con todo lo que existe. Entonces, a la medida que nos vamos adentrando en lo transpersonal, vamos descubriendo que nuestro ser es mucho más vasto, mucho más profundo, y que al final lo más profundo de nosotros mismos, más que personal, es transpersonal. Nos vamos dando cuenta que toda la identidad personal, yo, psicólogo, pareja, hijo, profesor, es cierto, es una realidad relativa, es verdad, pero también es profundamente ilusoria, porque mi ser está también muy libre de todo eso y va mucho más allá de eso. También somos seres literalmente espirituales y cósmicos. Somos nosotros los seres de las estrellas. Estamos en la mitad de la galaxia, peleando con otra galaxia, a cientos de miles de kilómetros por hora. Somos los seres de las estrellas, ¿no? Y ese contexto sagrado, profundo, ancestral, y la dimensión espiritual de la conciencia se nos va haciendo más clara, más presente, ¿no? Eso nos permite ver un poquito mejor a través de la ilusión de nuestra identidad relativa, nos permite contextualizar nuestra experiencia. Y también nos va revelando experiencias de comunión con la totalidad, que en términos como convencionales llamamos espirituales. Y esto es muy importante, la experiencia espiritual, porque si no hay experiencia espiritual, hay creencia. O sea, yo no puedo creer lo que creía mi abuelita, lo que mi mamá pensaba, lo que decía el cura de la esquina, pero eso es una creencia, no es una experiencia directa. Y la verdadera espiritualidad siempre se nutre de experiencias espirituales de primera mano. Yo lo sentí, yo lo lloré, yo lo agradecí, yo me absorbí, sentí ese misterio sagrado latiendo en mi corazón, en tu corazón, y esa experiencia directa ocurre en un estado holotrópico. Por eso es tan importante poder lograr que estos estados vuelvan a la terapia, cosas que nos puedan reconectar con eso más profundo, más real de nosotros mismos. Y esa conexión tiene también implicancias colectivas, en el sentido que estamos en una crisis planetaria grave. O sea, ayer, no sé si estamos a punto, podríamos llegar a tener una guerra mundial de nuevo, ahora mismo, y esto no es como que ahora, porque lo podría repetir el año pasado, y el año pasado, y el año pasado. O sea, estamos ignorantes, realmente tratando al mundo muy mal, a los animales como si no tuvieran ningún valor,
no respetando, porque al ser humano le falta crecer, le falta sanarnos, curarnos. Y cuando alguien se sana, se cura, hace un proceso real, sistemático de crecimiento, espontáneamente 2.0 viene con motivaciones ecológicas y sociales incluidas. Entonces, una persona que ha crecido, que siente, que valora la vida, a sí mismo, la realidad, no necesitas enseñarle ecología, lo entiende desde el alma. Necesitas enseñarle por qué hay que ser más justo, porque siente que eso es algo obvio. Entonces podemos crecer desde adentro, no estamos solamente educación, y una parte de la educación que es realmente interior, que nos permite cerrarnos, completarnos. Eso. Y después lo otro que quería decir es que hay dos modalidades de la conciencia, hilotrópicas y holotrópicas. Y para tener salud mental es importante desarrollarnos en los dos aspectos. Hilotrópico es ser una persona, un individuo separado, autónomo, que llega a la hora, que paga las cuentas, que llama a la abuelita para el cumpleaños, hace la cama, lava los platos. ¿Cómo le explico? Armadito, sostenido, un individuo funcional, que ya es un gran logro. No lo puedo creer que no, es un gran logro. Pero eso también debe ser complementado con un desarrollo de la conciencia holotrópica, donde haya conexión, sabiduría, introspección, autoexploración profunda, ternura, bondad, compasión que surja de ahí. Entonces eso nos da una persona normal y conectada, y amorosa, y tierna, que es lo que realmente necesitamos, creo yo. Entonces, muy básicamente, con todo el tiempo que tengo, eso es algunas ideas básicas y tal vez haya tiempo para un par de reflexiones o preguntas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Muy nítida tu explicación. Te agradezco por eso. Y eso mismo me sugiere una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos niños que nacen por cesárea? Buena pregunta, me lo salté por lo rápido que venía. Muchas gracias, buena pregunta. Bien, hay dos tipos de cesárea. Cesárea programada y de emergencia. Entonces, en la programada, usualmente no hay matriz ni 2, ni 3, ni 4. Y se parece el trauma a lo que decía Otto Rank. El sentir que estás en la ciudad del paraíso perfecto, acunado en la gloria de un buen vientre, y de pronto cortan y te sacan. Entonces es la sensación de haber llegado sin estar listo. Como que hay un proceso orgánico de maduración, como cuando abre la flor, cuando cae la semilla, que tiene un tiempo como cósmico. Y ese tiempo, de alguna forma, la cesárea programada no se respeta. Entonces, por más traumático que parezca el nacimiento, también es un momento saludable, porque te da la experiencia de que si me comprometo en algo y lucho, logro. Entonces esa energía penetrativa, masculina, lineal, más obsesiva, queda registrada en el parto. Entonces personas nacidas por cesárea, de esa en particular, dicen que muchas veces sienten la carencia de eso. Por otro lado, te sacaron. Entonces no es que tú le hiciste el esfuerzo y lograste, sino que terminaron haciéndolo por ti. Entonces muchas personas describían que tienden a esperar que los otros los ayuden mucho también. O parten un proyecto con mucha motivación y rápidamente se desinfla. Eso es una de las cosas que decían. La otra situación es la de emergencia, donde puede haber dicho, ha habido mucha matriz 2 o no, una matriz 3 tan compleja que hizo que hubiera que salir por otro lado porque había riesgo vital probablemente. Entonces que una matriz 2, 3 coronada con una cesárea, lo que no es lo más óptimo, ¿no? Entonces esa deja más huella. Ahora, lo increíble es que lo que queda registrado es literalmente lo que ocurrió. Cuando tú revives traumas o perinatales o prenatales, es muy literal, es físico, con cada movimiento, con cada dolor, con la asfixia, como si tú quisieras retroceder en tu vida y play. Retroceder, play. Es físico, ¿no? Es somático, completo. Entonces la persona que nació por cesárea no tuvo esa experiencia y revive usualmente la cesárea, como un emerger sangriento hacia la libertad y como un cierto desconcierto. Pasar de una situación favorable a una menos favorable. En esta, tú estás en una favorable, pasa muy desfavorable y luego, te salvaste, entonces como súper favorable. Entonces queda una connotación como de logro, que a veces en la cesárea queda menos clara. Por otro lado, tengo a mi compañera Victoria, es comicoterapeuta, y ella trabaja con niños de Waldorf. Y ella dice que los que nacen por cesárea
usualmente tienen como menos establecida su conciencia corporal, como que hay una silla, el vaginal pasa por el lado, el otro pasa por el lado y se sale como que se allá por arriba. Como que les falta de alguna forma tener esa... Yo creo que pasar por el canal de parto de alguna forma como que te pone en el cuerpo, ¿no? Te enraiza de cierta forma. Bueno, y el nacimiento tiene mucho que ver con el enraizamiento, los chakras raíz también, ¿no? Así que eso, hay un libro que se llama Una puerta diferente de entrada, A Different Doorway, de Jane English. Ella hizo muchos cuestionarios a gente que nació por cesárea, de los dos tipos, y vaginal, y le mandaron esto y con ella escribe este libro, donde habla de estas cosas que te resumí en 3 palabras. Una pregunta era, se había olvidado. ¿No? El tema de las matrices perinatales Sí. funciona más o menos como la psicología de los fenotipos, en el sentido de que de repente una matriz te marca de manera especial toda la vida, o es un ciclo, o se trabaja y cambia. ¿Cómo funciona? Por suerte las matrices son más dinámicas en el sentido de que responde a material traumático no procesado que tiñe este lente a través del cual tú ves el mundo y cómo te sientes. Entonces, a la medida que puedes acceder a estos pozos de primera mano y liberar ese material, puedes salir literalmente de una matriz y pasar de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, y usualmente el trabajo parte por lo más difícil y va gravitándose a la matriz 1 y 4. Entonces es dinámico y puede cambiar. Pero bien, como dices, sí te ponen una cierta forma de ver el mundo. Por ejemplo, desde la matriz 2, la desconexión, la angustia, la falta de oxígeno, el dolor, eso te da una visión del mundo existencial, en su lado más duro. Por ejemplo, Sartre, hablamos con Jorge ayer, creo, él escribió un texto donde él describe un viaje con mescalina. Mescalina es el compuesto del San Pedro, el peyote, ¿no? Que tuvo un viaje de terror de matriz 2, que él lo describe ahí. Y él se volvió uno de los más grandes existencialistas. Entonces, desde esa matriz ves el mundo, y el mundo es raro. Me siento desconectado, me siento un extraño en un mundo extraño, ¿no? El mundo es como de cartón, claustrofóbico, desconectado, ¿no? Desde la matriz 1 ya mencioné en 2 palabras cómo se ve, ¿no? Desde la matriz 3 el mundo parece una lucha, es como un match de box, tengo que ir a lo próximo que venga y es como una lucha continua, ¿no? Cuando va cambiando eso, sale esa matriz y luego cuando vas creciendo la vida se vuelve más parecida al surfear, en el sentido que la vida tiene una cierta dirección y sí, puedes subirla, puedes bajarla, puedes para acá, para allá, pero puedes ir hacia allá, ¿me entiendes? La vida tiene una dirección y uno empieza a fluir de una forma más sincrónica, como que todo se vuelve más fácil, o sea, como tengo ganas de ir a no sé dónde y justo aparece uno que tenía el primo que tenía como que se van dando las cosas. Empezamos a funcionar con la realidad de una forma más sinergética, en vez de ir como de cabeza en contra del canal de parto con la vida. Entonces sí es muy importante eso. Y cuando está en la matriz 4, hay una sensación de ser como redimido, como de volver al mundo con ojos nuevos, entender que hay una cierta hermandad entre todos los seres y sentirse muy en casa nuevamente en el mundo. Entonces, por un lado es la visión, pero también si estás en una matriz positiva, también te enfermas menos, literalmente. Y estás en una negativa y te enfermas más, físicamente estoy hablando. Entonces hay un valor psicológico, filosófico, de disfrute de la vida, pero también hay una parte biológica, que cuando el sistema estás deprimido, angustiado, se te angustia el corazón, el hígado, el riñón, todo al mismo tiempo. Entonces es importante también en términos médicos no estar en estados muy apretados de conciencia, porque el flujo energético no es óptimo. ¿Te contestaste con eso? Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Una última? ¿Cómo estamos? Último. Sí, retomando la pregunta de las cesáreas por emergencia. Sí. Entonces, los niños que nacen de emergencia normalmente son muy ansiosos. ¿Esas personas serían muy ansiosas? Buena pregunta. La ansiedad tiene que ver con esta estrechez. En inglés se dice angst. Tiene que ver con la sensación de que se aprieta, ¿no? Entonces no hay nada que genere más ansiedad que una amenaza vital. Y no hay nada que genere más amenaza vital que no poder respirar. Entonces, la asfixia proveniente de la segunda o tercera matriz genera una sensación de miedo y de terror que genera muchísima ansiedad. Entonces, la ansiedad es uno de los síntomas más importantes en psiquiatría y psicología. Si es que puede tener capas biográficas, pero puede muy fácilmente tener un pozo que viene desde ahí.
Y para resolverlo, necesitas que se haga consciente y poder que se procese, que se simplifique ese material y se pueda liberar, que se convierta en una experiencia y se resuelva. Entonces eso es lo que hace el estado holotrópico, moviliza el inconsciente para que pueda hacer ese movimiento que ya quería hacer. Para que sea consciente el inconsciente. Entonces sí genera ansiedad, sí, si es que es de emergencia, puede haber bastante ansiedad. Lo que no mencioné es que el ladito lindo de la cesárea es que la matriz 1, la conexión con el todo, el buen vientre, como saliste, hicieron un corte y te sacaron, no hubo un tremendo parto de separación. Entonces lo que decía la gente con cesárea es que lo espiritual en general les es como bastante obvio. Y hay gente que por Dios que le cuesta, ¿no? Entonces a la gente con cesárea, como esto es lo espiritual, somos parte de algo mayor, no les cuesta mucho entenderlo porque mentalmente el recuerdo de todo lo prenatal está muy cerca de la conciencia. Entonces tiene su ladito positivo también. ¿Sí? Muchas gracias.